Salud en Directo América con Mar Romero Sala. Buenos días, Mar, bienvenida. Buenos días, Rosa. Mari, como me decías antes, vamos a abordar mitos y realidades sobre frío y enfermedades, porque se acerca el invierno en el hemisferio norte. Y con él, como decíamos, posibles picos de enfermedades. No sabemos que desde siempre nos dicen eso. Bueno, resfriarse mismo es una palabra que indica el frío. Las abuelas que te dicen que no agarres frío, que te abrigues bien. Y las abuelas tienen mucha ciencia que precisamente pues vamos a contrastar, y especialmente eso a las puertas de un invierno en el hemisferio norte. Para quienes nos escuchen desde el hemisferio sur, pues ya guarden esta crónica para los próximos meses que van a venir. Nos vamos a conectar con la doctora Roxana Trejo, que es médica epidemióloga y especialista en salud pública, un lunes más. Buenos días, doctora. Empecemos por lo principal. ¿Es cierto que el frío enferma? Buenos días a las dos y un abrazo para todos. El frío es uno de los temas más importantes y que también se ha investigado muchísimo en relación a esta hipótesis de si de verdad afecta a las personas. Y lo que se ha observado, un trabajo muy interesante que se hizo en conejillos de Indias, en donde se expusieron a ciertos comportamientos, ya que se piensa que normalmente uno se enferma porque en época invernal las personas están en lugares cerrados, más hacinados, y entonces esto pudiera condicionar el tema de infectarse con mayor frecuencia. Pero hay muchos estudios en relación a esto, pero uno de ellos es esto, que estamos en conjunto y encerrados en un lugar específicamente, y esto puede ayudar a la transmisión. Roxana, la saludo también desde aquí, desde los estudios de France 24. Le preguntó entonces si no hay estudios que señalen que hay más circulación de patógenos en invierno o cuando hace frío. Fíjate que este estudio, que hay varios, pero hay uno muy interesante que se hizo en un modelo de conejillos de Indias, en donde se expusieron a diferentes temperaturas y humedad. Sabemos que en la época invernal la temperatura baja y la humedad también, o sea, existe menos humedad. Y lo que se observó es en humedades relativas entre 20 a 35% eran más favorables en la transmisión en estos animalitos, en los conejillos. Y se observaba que cuando había un aumento de la humedad, existía un bloqueo en la transmisión cuando estaba arriba del 80%. También se observó en temperaturas y veían que cuando estaban en temperaturas, por ejemplo, de 5 grados, aumentaba la transmisión también en 20, en medio, y cuando llegaba a 30 se bloqueaba la transmisión. Y esto tiene que ver con que los microorganismos se mantienen en gotitas cuando uno está enfermo, y cuando hay menor humedad esto se deseca. O sea, se baja la humedad, entonces lo que ocurre es que al desecarse son más pequeñitos y se pueden mantener en el sistema, en el área, ¿no? En el aire, se pueden mantener, y esto puede aumentar la transmisión. Entonces la humedad tiene que ver con la transmisión y la supervivencia de estos microorganismos, y la temperatura también. Es decir, doctora, si lo que vemos es que el frío lo que hace es favorecer quizás más bien la transmisión de patógenos, las recomendaciones de nuestras familias antes de salir de que nos abriguemos bien para no enfermarnos, ¿tiene sentido o no? Es decir, si nos abrigamos bien, ¿reducimos nuestro riesgo de enfermarnos? Fíjate que el tema es que hay dos temas importantes. Cuando existe el frío, en relación a que nos cubramos, sí, por supuesto, en la vía respiratoria, nosotros no lo observamos, pero existen unos cilios que lo que hacen es moverse para cuando detectan algún microorganismo o partícula en la vía respiratoria alta, lo sacan, o sea, la movilidad es hacia arriba. Cuando la temperatura baja en el cuerpo, la movilidad disminuye de los cilios, entonces tiene menor capacidad de sacar estos microorganismos hacia afuera, sea en tos o estornudo. Entonces, este tema de las abuelitas de cúbranse, por supuesto, tiene una idea hipotética, pero si nos vamos a la parte fisiológica, sí tiene una realidad. Entonces, al final también lo que se observa es que estas vías, la respiratoria y la vía de faringea, pues tienen una humedad mucho mejor, y entonces los microorganismos les gusta estar en este lugar, y podemos condicionar tener un aumento de esta replicación de los microorganismos. Entonces sí tiene un soporte en que nos cubramos cuando estemos en lugares pues que hace frío. Y ustedes se fijan, hay muchos microorganismos que tienen estacionalidad. Significa que en invierno hay un aumento de casos, y esto es parte de las hipótesis que se soportan en relación a por qué en invierno tenemos mayores casos. ¿Y por qué nos tenemos que cubrir también? Roxana, le pido para cerrar ya, llega el invierno y también estas campañas masivas de vacunación. En este caso, ahora, ¿para quién es recomendable vacunarse, por ejemplo, contra la gripe o contra el COVID-19?
Pues mira, es importante saber que dentro de la población existen grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos? Pues los mayores de edad y los menores de 5 años. Son los grupos donde el sistema inmunológico puede estar más mermado y entonces en países donde no se cuenta con esta vacuna soportada para toda la población, se ubica en estas poblaciones, tanto para COVID como para para influenza, se ubica en estas poblaciones. Por supuesto, también los que tienen comorbilidades. Entonces ya pensaríamos que uno debe de meditar, si estamos en estos grupos vulnerables y el gobierno nos apoya para vacunarnos, acudir. Pero si aparte no estamos en estos grupos vulnerables, pero si tengo una comorbilidad, buscar en dónde podemos conseguir, a lo mejor por paga, la vacuna para estar protegidos antes de que inicie el invierno, porque sabemos que ya en el invierno pues vamos a estar con los casos. Si nos vacunamos muy pegado al invierno, el sistema inmunológico no tiene esos 10 días o hasta 11 o 12 o 14 días de dar respuesta inmunológica, o sea, de protegernos. Entonces debemos de estar adelantándonos a la época invernal para poder estar preparados. Roxana, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por estas explicaciones tan claras una vez más. Un abrazo para ustedes. Gracias. Mar, muchísimas gracias por esta crónica en que hemos entendido muchos de estos mitos, que no son tan mitos como nos explicaba Roxana. Sí, vamos a seguir la recomendación de cubrirnos, que yo no sé si lo saben los espectadores, pero aquí en el plató hace bastante frío. Entonces, la verdad, bueno, muy atenta a lo que nos ha dicho para las próximas veces. Eso es.